vengo a contar otra pildorita rápida y sencilla. Un ejercicio fácil y rápido sobre productividad técnica y global y la elección de un método a través de estas productividades. ¿Qué es la productividad? Para eso tenemos que partir del primer concepto, bueno, de dos conceptos, y de entender que no son iguales, eficacia y eficiencia. Y la eficacia es conseguir el objetivo independientemente del coste. Llegar al objetivo, punto. No tenemos en cuenta el coste. Sin embargo, la eficiencia es parecido, con una diferencia bastante sustancial, pero parecido, que es conseguir el objetivo con el mínimo coste posible. Porque estamos pensando en economía, en asignar los recursos de manera eficiente, conseguir el máximo objetivo o conseguir el máximo de producción utilizando los mínimos recursos, es decir, que me cueste lo mínimo posible. Esa es la idea, para maximizar el beneficio. Todo parte de esta idea, ¿no? Bien, ¿cómo medimos la eficiencia? La eficiencia se mide a través de la productividad. ¿Y qué es la productividad? La productividad es una variable que relativiza el valor absoluto de la producción en función de los recursos utilizados. Qué bien suena esto. A ver, lo que quiero decir es que nosotros vemos lo que producimos, la cantidad total de producción. Recordemos, productividad y producción no es lo mismo. Productividad es un valor relativo, una variable relativa, y la producción es una variable absoluta. Es decir, el número total, la producción es el número total de productos que nosotros generamos entre el número de recursos utilizados para conseguir producir eso que hemos producido, zapatillas, sillas, mesas, móviles, lo que sea, ¿no? Bien, por eso es un valor relativo. ¿Y por qué se utiliza esto? Para poder comparar empresas, métodos o lo que sea, y que sean comparables más allá del valor absoluto. Imaginaos que un método produzco 20.000 y en otro produzco solo 10.000. A lo mejor, si nos fijamos solamente en la cantidad producida, terminaríamos diciendo, ostras, pues es mucho mejor el de 20.000. No, pero si he utilizado mucho más recursos de lo que debería para esos 20.000 que lo que utilicé para fabricar 10.000, seré más eficiente fabricando 10.000, aunque fabrique menos, que fabricando 20.000, que me va a costar mucho más por cada unidad producida. Bien, ¿qué es la productividad técnica? Básicamente, teniendo en cuenta solo uno de los recursos que utilizamos, por ejemplo, trabajadores, máquinas, madera, cualquier elemento, digamos, cualquier elemento que se pueda contar, un elemento, bueno, el dinero también se puede contar, pero entenderme, cualquier elemento que no sea dinero, como por ejemplo, número de horas, número de trabajadores, madera, cosas, por ejemplo, que no se pueden mezclar entre ellas, trabajadores y madera. No se puede mezclar y hacer una conclusión con ambos recursos a la vez. Bueno, esto lo veremos más adelante con más detalle. Vamos a verlo con un ejemplo que se ve mucho mejor. Dos empresas A y B producen 200 sillas cada una al día. La empresa A utiliza 50 trabajadores para ello y, sin embargo, la empresa B utiliza 80 trabajadores. Bien, si tuviéramos que hablar de eficacia, el objetivo de llegar a 200 sillas marcaría esta eficacia. Es decir, las dos empresas serían eficaces porque llegan al objetivo. Hemos marcado ficticiamente que 200 sillas al día es el objetivo. Pero la pregunta es, ¿cuál es más eficiente? Evidentemente, la que menos recursos utiliza para llegar a ese objetivo. A simple vista se ve que es la empresa A sobre la empresa B. Pero aquí, con este ejemplo muy sencillo, pues se ve bastante claro, ¿no? Es 20 entre 5, que serían 4, y 20 entre 8, que serían 2,5. Eso van a ser los resultados de nuestra productividad técnica, pero en un caso en el que sea mucho más difícil de calcular a simple vista, pues no vendría bien hacerlo de esta manera. Pues la productividad técnica, por esto le llamo PT, es igual a la producción, es decir, el número de sillas que fabricamos, el número de productos que fabricamos entre los recursos utilizados. En este caso estamos hablando de personas, de número de trabajadores, que no de horas de trabajo, que también se podría utilizar, o madera, o máquinas, o yo que sé, o tiempo, ¿no? Cualquier recurso. En este caso sería de la siguiente manera: 200 sillas entre 50 trabajadores me dice que es 4. ¿Qué significa este 4? Este 4 no tiene ningún valor más allá que el que nos representa, a ver, ¿cómo lo explico? Que nos representa que son sillas entre trabajador, es decir, sillas por trabajador.
es un número relativo, es silla por trabajador. No es beneficios, no es costes, no es nada más que un número que nos dice, que nos está indicando cuántas sillas son fabricadas por cada trabajador de esa empresa. En el caso, análogamente, hacemos lo mismo por la empresa B, 200-180, y nos da 2,5 sillas por trabajador. Por lo tanto, por cada trabajador, si tenemos en cuenta y comparamos un trabajador de la empresa A o de la opción A contra uno de la empresa B, opción B, es más productivo en la opción A. Es decir, este trabajador me hace una 1,5, sí, 1,5, una silla y media más que el trabajador de la empresa B. Por lo tanto, me quedaría con el método A. Así, simple. Es muy fácil, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se utilizan cantidades distintas entre ambas empresas? Por ejemplo, trabajadores, madera y máquinas a la vez. Y queremos saber todo eso. Queremos saber cuál es más productiva teniendo en cuenta cuántos trabajadores utiliza, cuánta madera utiliza y cuántas máquinas utiliza. Por ejemplo, ¿no? Ahí ya la cosa se complica. Por eso, en este caso, tendremos que abandonar la productividad técnica e irnos a la productividad global. ¿Y qué es la productividad global? Voy a leer. Tiene en cuenta todos los costes asumidos y relativiza el coste unitario de los productos fabricados para poder comparar opciones que a simple vista no se pueden comparar por los medios técnicos, recursos que hemos utilizado. Es decir, ya no podemos comparar una empresa con otra a simple vista porque además tienen cantidades distintas de esos recursos utilizados, madera, trabajadores, máquinas o lo que sea, y no lo podemos hacer a simple vista, pero sí lo podemos seguir relativizando, que me lío un poco, relativizando si tenemos en cuenta los costes de esas máquinas, de esos trabajadores, de esa madera, de esos recursos, y lo convertimos en euros y decimos ¿cuántos euros me he tenido que gastar para producir estas 200 sillas o este número de sillas? Entonces dividimos lo que nos cuesta entre el número de sillas y sabremos cuánto nos cuesta fabricar cada silla. Entonces, si hacemos esto para un método y para otro, podemos comparar ambos métodos. Veamos la fórmula. La productividad global, PG, es igual a la suma de todos los costes entre la producción. Entonces, ¿qué quiere significar eso? ¿Qué significa esto? Vamos, trabajadores por salario, más máquinas por el coste de las máquinas, más madera por el coste de la madera, bla, 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 y así hasta todos los costes asumidos entre la producción. Esto lo que nos viene a decir o a generar es el coste unitario por cada producto fabricado. Y así podríamos comparar ambos métodos. Esto se ve muchísimo mejor con un ejemplo. Veamos. Imagina que eres un empresario que tiene que elegir entre tres métodos para cierta producción de sillas. Y se te presentan tres métodos. El método A, B y C. El método A tiene 9 máquinas. Cada máquina le cuesta 3.000 euros. Utiliza 30 trabajadores. Y el salario de estos trabajadores es de 1.200. Producen 10.000. En el caso B, utiliza 10 máquinas, 3.000 es el coste igual que el anterior, 30 trabajadores igual que el anterior, pero pagan 1.300 euros si produce 10.000. Y en tercer lugar tenemos la C, que utiliza 5 máquinas más que la A, que el B, y 6 máquinas más que la A, y su coste por máquina es de 2.500, pero utiliza menos trabajadores, 15, que el resto. Y pero le paga bastante más que, por ejemplo, a la A, o 200 euros más que los trabajadores del B. Estos trabajadores cobran 1.500 y producen lo mismo. Vale, y nos hacen 4 preguntas. ¿Cuál es más eficaz? Descarta la menos eficiente. Elige la más eficiente desde el punto de vista global y si el precio de venta fuera 10 euros, ¿cuál sería el beneficio unitario y el total? Bien, la primera pregunta es una trampa. ¿Cuál es la más eficaz? Si tenemos en cuenta que el objetivo, por ejemplo, es llegar a 10.000 sillas producidas, pues todas son eficaces. Recordemos, eficacia y eficiencia no es lo mismo. Bien, pero no vamos a ver, descartar la menos eficiente. A simple vista se puede ver y está hecho el ejercicio para que se pueda ver. Y suelen ponerlo de esta manera para que se suela ver. Los ejercicios en los exámenes, por ejemplo. Entre la A y la B, ¿cuál elegiríamos? Yo elegiría la A. ¿Por qué? Porque a pesar de producir lo mismo en la B, le tengo que pagar más a los trabajadores y además utilizo una máquina más para producir lo mismo. Estoy siendo ineficiente con esta. Simple y llanamente por eso la descartaría.
ahora os cuento. Bien, ¿qué he puesto aquí? La B es la menos eficiente porque aun teniendo los mismos trabajadores que la A, tiene una máquina más y paga más dinero a sus trabajadores para conseguir la misma producción que A. Entonces, descartamos la B. Y me preguntaréis, ¿por qué no descartamos también a simple vista entre la A y la C? Bueno, porque a pesar de que aquí utiliza 6 máquinas menos, utiliza 15 trabajadores más. Entonces, a priori, no podemos descartar la A o la C. Tenemos que hacer cálculos. Y aquí es donde viene la productividad global. Bien. Elige el más eficiente desde el punto de vista global. Repito, aquí hay que calcular. ¿Y cómo calculamos esto? Sencillo. Lo que me cuestan las máquinas, que son 9 máquinas por 3.000 euros, más lo que me cuestan los trabajadores, 30 trabajadores por 1.200 euros de salario. Eso hace un total de 63.000. Entre 10.000, que es el número de sillas producidas. Me dice que 6,3 euros por silla, es decir, cada silla me cuesta fabricarla 6,3 euros. Es lo que me está diciendo este número. Por eso digo que los números tenemos que darle una interpretación. Tenemos que darle un papel. En la economía no es un número y ya está. Hacemos análogamente para la opción B y nos damos cuenta de que son 60.000 euros por 10.000 sillas producidas. Ya nos estamos ya nos estamos dando cuenta que estamos aquí gastando 3.000 euros más. Por lo tanto, evidentemente, descartaremos la A. Nos quedamos con la C, porque producimos más barato. Bien. Felices y contentos. Descartamos la A y nos quedamos con la C. Y ahora con esta sí contestamos a la pregunta cuál va a ser nuestro beneficio unitario y nuestro beneficio total. El unitario es fácil. Sí, sabemos el coste unitario, que es 6 euros, que ya lo hemos visto anteriormente. El precio de venta es de 10. Por lo tanto, nos quedamos o le sacamos a cada silla 4 euros. Fin. Beneficio unitario. Y el beneficio total también es fácil, porque conocemos dos cosas. Los costes totales, que son 60.000 euros, que ya también lo vimos en el paso anterior, y los ingresos totales, es decir, 10.000 sillas que fabricamos por los 10 euros a los que se venden esas sillas. Eso serían unos 100.000 euros. Por lo tanto, 100.000 euros que ingresamos menos 60.000 que nos costó fabricar esas sillas son 40.000 de beneficios totales. También se puede hacer de otra manera, que es básicamente coger los beneficios unitarios, que son 4, y multiplicarlos por el número de sillas que tenemos. 4 por 10.000 son 40.000. Y ya tendría que ser lo mismo. Y hasta aquí la píldora. Espero no haya sido demasiado... que no haya sido una locura para vosotros. Espero que se haya entendido bien. Y nada, como siempre, estoy dispuesto a escucharos, a contestar vuestras preguntas, vuestras inquietudes, like, sub, whatever you want, todas esas cosas locas de internet. Venga, un abrazo, un beso y hasta la próxima.